Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que es el primero que hacemos en Alter 5 en 2025 y que yo creo que además nuestro objetivo es a lo largo de este año hacer bastantes webinars para dar un poco de información y un poco de contexto de todo lo que está pasando. Y el webinar que, como sabéis, tiene el título de Construir o Vender en 2025. El objetivo que quizá tenemos hoy, que está muy orientado y muy dirigido a promotores, es tratar de dar un contexto no solo de lo que existe y de lo que hay en mercado a día de hoy, sino adicionalmente un poco también algunas pistas de lo que vemos desde el lado de mercado de capitales y tanto de financiadores como de compradores y de lo que está ocurriendo en mercado también muy soportado por todo lo que es la parte de datos, ¿no? Me acompaña en este webinar Rafa Nevado. Rafa es el Head of Structuring de Alter 5, que está un poco es el último responsable de todo el departamento en las estructuraciones de deuda y también en parte de las operaciones de Money. Y aquí un poco el objetivo de hoy quizá es, como os decía, es tratar de daros un poco tras el convulso año 2024, ¿no? De tratar de recapitular sobre lo que hemos visto que está ocurriendo en 2025, pero sobre todo, o lo que pensamos que puede ocurrir en 2025, pero sobre todo muy, muy orientado a poder tomar decisiones, ¿no? En una situación donde, bueno, existe mucho ruido en el mercado, mucho en torno a los precios, a las horas cero que vivimos el año pasado, etcétera, ¿no? Entonces, sin más dilación, si os parece, vamos a dejar, si queréis, unos 15-20 segundos para, bueno, que se acabe de conectar la gente, ¿no? Se están conectando, había más de 300 inscritos. La verdad es que estamos sobrepasados por la cantidad de gente que había, pero al mismo tiempo muy contentos y esperamos por lo menos tratar de colmar las expectativas, ¿no? Segundos. Claro, se comparte, ¿no? Bueno, cuando hablamos cuando estuvimos un poco planificando el webinar, ¿no? Lo que hicimos es tratar de capturar todos los datos, no solo respecto a capitales, sino a proyectos tanto en desarrollo como en operación. Sabéis que, bueno, en Alter, una de las cosas que hacemos es que mandamos una newsletter, tenemos un gran data lake con todos los proyectos que hay en España en operación y todos los proyectos que hay en desarrollo, ¿no? Desde día, con lo cual, bueno, pues tenemos una base de inteligencia de mercado, sabemos cada set, los curtailments, etcétera, que es parte de nuestro trabajo, ¿no? A la hora de lograr financiar proyectos o vender, pues siempre tratar de machear los mejores fuentes de capital y eso tiene mucha parte de data que es muy relevante para nosotros a la hora de cerrar, ¿no? Y el cambio de paradigma os diría que viene más marcado por un año donde todos habéis visto que ha habido una enorme volatilidad en cuanto a precios, en cuanto a los modelos de financiación, ¿no? Frente a las curvas, pues cada vez está más extendido y hablaremos durante el webinar del break-even price, ¿no? De ese precio base que muchos bancos ya están utilizando para poder ver cuántos euros megavatio le caben de deuda, ¿no? Y aquí la clave también es, por un lado, tratar de daros pistas y cuanto más objetivos mejor en cuanto a datos de cómo vemos el mercado desde un punto de vista pues muy agregado, ¿no? Tenemos ahora mismo varios gigas en la plataforma en estructuración, tenemos más de 300 inversores ya registrados entre inversores de deuda y de equity, ¿no? Y cada uno además, no os engaño, con criterios a la hora de financiar o a la hora de comprar que son muy distintos, con hipótesis de inversión muy diferentes, pero sí tratar de sacar una serie de conclusiones que nos sirvieran y sobre todo que os sirvieran a vosotros para tomar decisiones de cara a 2025, ¿no? Una de las cosas que nosotros yo creo que no hemos hecho bien y es que tenemos, siempre que nos hablan, dicen, todo el mundo sabe lo que es Alter 5 o les suena,
pero no sabe lo que hacemos, ¿no? Y uno de nuestros proyectos de 2025 es que entendáis un poco qué es lo que hacemos en Alter, ¿no? Alter lo montamos con una plataforma que a día de hoy creemos que es la más grande de mercado de capitales para activos de la transición energética, ¿no? Y que el objetivo es facilitar el acceso a financiación y a capital a proyectos siempre que estuvieran vinculados a la transición energética, ¿no? Tanto energía renovable, en su sentido amplio, eólicos, solares, etcétera, como temas de almacenamiento, transmisión. En 2024 hemos llegado a 200 millones de euros de transacciones entre deuda y equity y a día de hoy pues tenemos más o menos unos 300 inversores, tanto incluyendo financiación como compraventas y más de 200 desarrolladores con muchas plantas y muchos proyectos que son promotores, fondos, utilities pequeñas, comercializadoras que utilizan la plataforma para acceder a esos mercado de capital de una forma más eficiente, ¿no? Que al final nuestra idea y era como al final en Alter lo que utilizamos es tecnología y aplicamos cada vez más inteligencia artificial, esos permisos que recibís muchos de vosotros, ¿no? En la newsletter, los precios, todo eso es automático, ¿no? Y eso no es que tengamos mucha gente, sino que es al final muchos robots y mucha inteligencia artificial para capturar mucha data y tratar de ponerla y ordenarla de cara a tomar decisiones, ¿no? Y con eso nuestro objetivo al final como plataforma de mercado es tratar de hacer mucho más eficiente el acceso a financiación y el acceso a M&A y a equity, pues simplificando y aumentando esa eficiencia a través de la tecnología, ¿no? Volviendo ya directamente a cómo vemos el mercado, ¿no? 2024 al final se ha caracterizado mucho por lo que nosotros vemos desde un punto de vista, ha habido una aceleración de permisos en la parte de tanto de permisos nacionales que dependen de red eléctrica como de permisos de las comunidades autónomas, ¿no? Especialmente lo referido a CES y a APES. Luego, si queréis, tenemos, si nos da tiempo, veremos un poco ese nivel de permisos, ¿no? De autorizaciones que ha habido, pero es verdad que eso en paralelo no ha ido acompañado de una autorización o de una concesión de licencia de obras de muchos parques, ¿no? De hecho, pues hay parques que desde la AAPE hasta la licencia de obras transcurre más de un año, incluso un año y medio, bueno, pues porque los ayuntamientos al final son soberanos y por diversos motivos muchas veces hay un gap, ¿no? Ha habido una caída de precios generalizada, ¿no? En cuanto a la energía, yo creo que todos somos conscientes, pero al final también es cierto que ha habido volatilidad. Eso quiere decir que ha habido momentos, y luego lo hablamos, ¿no? Con un incremento sustancial, más de 800 horas, en este caso, de precios cero, precios negativos, pero donde ha habido precios en momentos muy por encima de los 100 euros, ¿no? Con lo cual al final esa volatilidad ha sido otro de los rasgos que ha marcado también venido pues mm, probablemente generado por un año muy húmedo, con mucha hidráulica y que ha sido un año un poco especialmente anormal, ¿no? Las consecuencias principales es que cuando hay volatilidad al final no hay transaccionalidad y eso no ocurre en las renovables, ocurre en cualquier mercado, en real estate o en el mercado, en mercados cotizados, ¿no? La volatilidad genera incertidumbre y hace que los inversores pues al final no tomen decisiones y eso ha generado un parón en las operaciones de money, ¿no? Al mismo tiempo, esos precios negativos y precios cero ha hecho una caída de precios de PPA, ¿no? Y prueba de la volatilidad, yo creo que muchos habréis sido conscientes, ¿no? Donde hace 2 años cerrar un PPA era muy complicado con precios de pool a veces de 200 euros y los off-takers eran incapaces, querían cerrar PPAs a 60, 70, 80 euros a 10 años y sin embargo, ahora, bueno, pues el precio del PPA del año pasado, nosotros que hemos estado muy activos en muchas transacciones, hemos visto precios que han estado en el entorno de los 35, 38 euros megavatio hora, cuando un año antes o año y medio antes habían estado, ya os digo, si hacías un PPA a 60, 70, pues había gente que te lo quitaba en las manos, ¿no? Ha habido una caída en la actividad de la financiación, lógicamente, ante mayor riesgo y volatilidad, pues los riesgos, los departamentos de riesgos
especialmente las entidades financieras españolas que tienen pues muchas posiciones renovables por el tipo de mercado que es España y ha habido una restricción muy alta especialmente lo refería a financiación merchant, ¿no? Donde antes había mucha financiación merchant, pues las entidades financieras se han retraído. Eso no quiere decir que ha acabado. Nosotros, de hecho, pues os diría que, y luego lo veremos, que estamos trabajando más en merchant que en PPA, en cierre de financiaciones. El año pasado cerramos financiaciones merchant, pero lo que es la banca española, pues por esa exposición que tenía el merchant, quizás se ha retraído. Y luego ha habido una percepción elevada de riesgos de rentabilidad, especialmente en lo referido a los fotovoltaicos, ¿no? Pues esos rumores de que no son rumores, que hay parte que son data real, ha entrado cerca entre 6 y 7 gigas de fotovoltaico y eso al final genera muchos riesgos. Dicho todo esto, al final los mercados son mercados de riesgos y mercados de sentimiento y tienen un punto emocional, pero cuando nos vamos a los datos, nosotros la realidad que vemos es que el precio medio de un fotovoltaico, que capturó un fotovoltaico el año pasado, son 45 euros megavatio hora. Y eso es un dato objetivo, eso no son previsiones, eso es un dato objetivo. El precio del pool medio en 2024, que fue uno de los peores años, en teoría, pues fue un año de 63,19 euros, ¿no? Y la realidad es que en 2025 apunta a un precio medio, ahora está un poco más alto, es verdad que todavía no ha llegado la primavera, pero apunta a un precio de 80 euros megavatio hora, ¿no? Y luego hay un tema que yo creo que es muy relevante, más allá de lo que cada uno piense que va a pasar con los precios de energía, que son los futuros, que es algo que es relevante porque es donde la gente realmente está jugando el dinero, porque son los futuros que son líquidos y donde la gente hace realmente apuestas. Si os vais, aquí lo que hicimos fue capturar una tabla de X cuando el mercado estaba cerrado de ayer, ¿vale? Esta es una tabla de ayer donde veis que en los próximos 10 años el precio del pool en ningún caso baja de 56 euros, ¿vale? Entonces, frente a todos los sentimientos, la realidad del mercado y de los precios, es la que es, que nosotros al final. Como conclusiones, yo os diría que lo que hemos visto es que frente a la enorme volatilidad de 2024 y de 2023 y especialmente de 2024-2025, es un año donde empieza a haber una estabilización y eso al final se debería traducir en una mayor transaccionalidad tanto en temas de money como en financiación. Hay un tema que es relevante y yo creo que al final muchos lo veréis, que es que en M&A empiezan a converger los precios, ¿no? Desde el punto de vista de promotores, y nosotros al final tenemos, como habéis visto, pues cientos de promotores en la plataforma y hablamos con ellos de forma muy regular y pues para un promotor la verdad es que realmente duro, pues decir que donde yo tenía un megavatio que me pagaban en RTV 200.000 euros, pues ahora pues no me pagan a veces ni la mitad, ¿no? Ni esos 100.000 euros, ¿no? Y el comprador lo mismo, ¿no? El comprador dice, oye, yo donde cada vez veo que hay más megavatios, ¿por qué voy a tener que pagar? ¿no? Pero sí es verdad que ese ajuste de precio de mercado, como pasa en todos los mercados, pues vemos que empieza a converger, ¿no? Hay gente que sigue haciendo ofertas muy a la baja desde el punto de vista de money y hay promotores que siguen esperando un precio pues muy por encima a lo mejor de lo que está pagando el mercado, ¿no? Eso ya cada uno es libre de considerar qué es lo que vale su activo, pero la realidad es que, bueno, aquí hay una serie de factores como la obligación de entrar en operación en un periodo determinado, etcétera, que van a obligar a que el mercado de una forma u otra pues se vaya acercando entre el precio que ofrece un comprador y un vendedor, ¿no? También es verdad que igual que se está acusando una bajada en los precios, ¿no? Frente a lo que muchos denominan que hubo burbuja en 2022, generado pues por un alza de precios debido al incremento del gas, por la guerra de Ucrania, etcétera. La realidad es que también es verdad que ha decrecido una barbaridad los precios de componentes, ¿no? Especialmente los paneles. Lo que al final hace es que los mercados se ajusten y eso hace que las TIRs pues tampoco tengan mucha diferencia, ¿no? Porque es verdad que cuando el precio estaba muy alto y había pocos proyectos en RTV, también construir era mucho más caro, ¿no? Desde el punto de vista de financiación, yo os diría que sigue existiendo financiación y sigue existiendo a mercha, ¿no? Nosotros a día de hoy, esta mañana, cuando estamos repasando un poco datos de cara al webinar, tenemos 9 financiaciones
muy avanzadas, de las cuales 7 son en Merchant. Y eso quiere decir que si hay 7 financiaciones en Merchant muy avanzadas es porque hay financiadores, fondos, bancos de fuera, sobre todo, que es con quien más trabajamos, que están estudiando financiación en Merchant una vez más, porque tienen una hipótesis de mercado que es probablemente distinta a aquel que tiene una hipótesis que solo quiere financiar con PPA, y estamos viendo también financiaciones con PPAs, ¿no? En ese sentido, con los PPAs vemos ciertas dudas en muchos promotores sobre el valor de los PPAs, ¿no? Sobre a día de hoy, si soy capaz de cerrar un PPA a 37 euros, si es un buen negocio o lo que estoy haciendo es destruir valor de mi parque a futuro. Y luego lo que también nos gustaría daros es que quizá, porque quizá tenemos 300 inversores de equity y cerca de 40, 50 estructuras de deuda muy distintas, yo os diría que frente al pesimismo a veces que hemos visto en renovables en 2024, España es un gran mercado y os diría que hay muchos financiadores europeos y no europeos y asiáticos que quieren invertir y financiar proyectos en España y que siguen y que cuando hablamos con ellos nos dicen que no nos pensemos que los mercados de Francia o de Alemania o de Italia respecto a retrasos en permisos, a burocracia, a problemas que tienen los mercados son muy distintos o a volatilidad del de España, y que en España hay una experiencia que hay en muy pocos países, sino casi en ninguno, que en el resto del mundo, ¿no? Al final nosotros hacemos una cosa, y ya estoy acabando esta parte y nos vamos a meter en harina, que es lo que llamamos el Alter 5 Investor Sentiment, ¿no? Como tenemos muchos inversores, intentamos entender cuáles son las tesis de inversión que tienen los inversores, que ya os adelanto, que para un mismo proyecto de 50 megavatios o de 100 megavatios o de 25 en Merchant, existen muchos inversores que tienen hipótesis de estructuración de deuda o de valoración del activo que son totalmente distintas. Y una de las misiones de Alter 5 que yo creo que hemos hecho bien es tratar de ordenar en un mismo espacio, que además es digital, el que tú no tengas que ir uno por uno preguntando cómo dimensiona un banco alemán, un banco australiano o un fondo francés, sino que lo tengas todo en un sitio para hacerte una idea de qué es lo que más te encaja, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es hablar con todos para tratar de que cada uno tiene su tesis de inversión, pero sí al mismo tiempo intentamos entender dónde está el consenso. Y el consenso al final lo que nos dice es que si es verdad que vamos a un escenario de precios un poco más bajos, especialmente en horas centrales, por la penetración en España que hay de renovables, ¿no? Como os digo, 8 gigas nuevos en 2024, y donde en primavera quizá va a ser más acusado. Donde además es verdad que existe un gap entre oferta y demanda, ¿vale? Y que va a tardar un tiempo. Es decir, hemos acelerado mucho en renovables, pero la demanda, pues al final el coche eléctrico no ha despegado, la industria pesada todavía no ha tenido las herramientas para hacer una transición energética, etcétera. También es verdad que todo el mundo coincide, y nosotros ya os digo que con toda la data que tenemos, sabemos todos los proyectos que hay en desarrollo, es que hay una claridad de que todos los megavatios que hay en desarrollo no se van a construir. Es más, dependiendo a quién le preguntes, la gente cree que entre un 40 y un 50% de lo que hay en desarrollo no va a llegar a operación. Y nosotros, que al final nos limitamos a ser muy plataforma y muy pasarela, os diría que tenemos un punto en el que estamos de acuerdo, porque vemos que por falta de financiación, porque hay líneas que son muy complicadas, por CAPEX, por una serie de motivos, vemos muchos proyectos en operación que va a ser muy complicado, muchos proyectos, perdón, en desarrollo, que va a ser muy complicado que lleguen a operación, porque ha llegado un momento en que no son rentables, pues porque la zona en curtailment, no sé, en Extremadura o el eólico en determinados puntos, como sabéis, de Galicia, pues cada vez hay más curtailment y no va a ser un proyecto rentable. Entonces hay muchos megavatios, os diría que gigavatios a día de hoy, que vemos, y hay un consenso de los inversores que no van a llegar a operación. Dicho todo esto, además, que el mercado de flexibilidad, que esperamos que tengamos más visibilidad este año y de capacidad,
unido a otros factores, al cierre de nucleares, pues va a hacer que, que todos los activos que lleguen a operación, pues probablemente tengan algo más de valor. Y por último, hemos puesto aquí en negrita tres cosas, una que hemos repetido y que hay un typo, pero una, os diría que son dos cosas que son muy relevantes, que históricamente todo el mundo y yo creo que todos vivimos en las curvas de precios porque son necesarias de cara a activos que tienen unos flujos de caja esperados, pero todo el mundo a largo plazo es imposible adivinar. Yo creo que cada vez hay más consenso y luego hablaremos en la parte de financiación de que es muy complicado acertar el precio de la energía. No os digo en el año 25, dentro de 25 años, os diría que es muy complicado en los próximos 5 años, ¿no? En el corto plazo es más fácil, en el largo plazo es imposible. No tenéis más que pensar dos factores, ¿no? Nadie pensaba que los precios de la energía, bueno, pues en el espacio de 3 años lo que ocurrió con el COVID, que se desplomaron, lo que ocurrió con la guerra de Ucrania, que se dispararon, ¿no? Y ahora mismo lo que está ocurriendo, ¿no? Que nadie preveía en las curvas de precios, pues el rápido crecimiento de la adopción de la inteligencia artificial y eso ha generado, pues solo en Estados Unidos, que las previsiones de data centers, incluso con todo lo que ocurrió ayer y antes de ayer relacionado con DeepSeek, la nueva inteligencia, que es mucho más eficiente, pero que para que os hagáis una idea, en Estados Unidos en un año se han triplicado las previsiones de gasto energético por la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que aquí hay una lección que la historia nos dice, es que hemos aprendido es que hay muchos factores que hacen que sea muy complicado a largo plazo saber si la inteligencia, perdón, si la energía va a ser más cara o más barata. Lo que sí sabemos eh, es que el mundo va hacia una electrificación. Y luego, desde un punto de vista de rentabilidad, es verdad que la volatilidad hace que la gente se retraiga, pero con muchos inversores, especialmente los de largo plazo, lo que ellos dicen es que no se ponen nerviosos y porque no tiene mucho sentido pensar en la rentabilidad de un activo en que en 2024 hay muchas horas cero, en 2025, en 2026, cuando mi activo tiene una vida útil de entre 25 y 30 años, no tiene mucho sentido que yo tome decisiones basadas en los próximos 2, 3 años, ¿no? Porque al final, si soy un inversor de largo plazo, tengo que pensar en la rentabilidad a largo plazo, ¿no? Y esto al final, y para acabar un poco mi parte, y ahora nos metemos, está muy bien porque son lo que os queremos dar es los datos de cómo vemos que piensa la comunidad inversora y la comunidad también de promotores, ¿no? Pero aquí la clave del webinar de hoy es que, oye, muy bien, yo soy un promotor en 2025, tengo proyectos en RTV o en operación, ¿qué opciones tengo, no? Vendo, financio, refinancio, ¿no? Y un poco, aquí la idea de hoy es con Alter, que aquí lo veréis es efectivamente, no sé, estoy todavía en el este, ¿no? Voy a... ¿Eh? Se me ve, ¿no? Vale, con Alter es un poco el... Voy a intentar cambiar la pantalla un segundo porque la tengo ya abierta para no logarme. ¿Qué es lo que... O sea, qué decisión tomo sobre si compro o vendo un proyecto, ¿no? Como sabéis nosotros, se ve aquí, dame 2 segundos. Vale, como sabéis nosotros, al final somos una plataforma de mercados de capitales. Por cierto, durante el webinar vamos a lanzar una serie de preguntas con unas encuestas que luego os haremos llegar también para ver un poco el sentimiento de los participantes en este webinar, ¿no? Nosotros una de las cosas que hacemos en Alter, como os he comentado al principio, es tratar de ser mucho más eficientes en la estructuración y digitalización y modelización financiera de los activos de renovables, ¿no? En este caso hemos puesto dos ejemplos, ¿no? de dos proyectos de lo que puede hacer un promotor en, a ver si puedo compartir. eh, estoy viendo esta. Vale, vale, vale. Aquí veis, perdonad, porque tengo abiertas varias pestañas, ¿no? Esto es un promotor, o sea, en Alter al final, un promotor lo que puede hacer es
identificar sus propios proyectos, ¿no? Y luego subirlos. Incluso aunque nunca habéis registrado Alter, Alter tenemos un robot que lo que hace es lee todos los permisos, por eso los que estáis suscritos a nuestra newsletter lee todos los BOEs y lo que hace es organizar la información de los activos, ¿no? Ve los activos que les han dado una día, a quién pertenecen y los agrupa, ¿no? En este caso hemos cogido dos ejemplos, ¿no? Para que veáis la financiación y la venta. A día de hoy, un promotor, yo os diría que la clave es, la decisión que tiene que tomar es lo que hablábamos al principio, ¿no? En este entorno, si yo vendo, si construyo y vendo, etcétera. Y un poco aquí lo que intentamos dar es, con todas las fuentes de capital y las transacciones que hacemos año a año, ¿no? Y es tratar de darle luz a un promotor en función de sus circunstancias, pues cuál es la mejor decisión que puede tener y que lo haga de forma lo más eficiente posible, ¿no? En este caso me voy a ir a un proyecto cuando alguien coge un proyecto y aquí veis, hemos cogido un ejemplo de, nos vamos si queréis primero a la parte de financiación, veis aquí este proyecto Almansa. Este es un proyecto que al promotor pues se ha metido por primera vez, lo ha detectado, que lo tenemos, termina de rellenarlo, donde le pedimos de forma muy sencilla, bueno, pues cuál es el CAPEX, en este caso es un proyecto de 140, es un proyecto grande, 148 millones de euros, son 280 megas, este con su CAPEX, su OPEX. Esto es relevante porque nosotros al final un poco lo que hemos hecho es también digitalizar para que la estructuración y distribución y financiación o venta de proyectos desde un punto de vista de los solares o los eólicos, pues el tamaño sea relevante, pero no tan relevante desde el punto de vista a la hora del trabajo que lleva, ¿no? Y por eso hemos digitalizado, ¿no? Pues si él quiere venderlo a Merchant, quiere venderlo a, con PPA o a subasta, ¿no? Cuando el promotor rellena esta información, donde le pedimos también desde el punto de vista de las plantas, ¿no? Pues que rellene un poco el dato de, oye, pues el P90, el P50, las horas, etcétera. A partir de ahí, con esa información que relativamente os diría que es relativamente sencilla de rellenar, lo único que, a partir de ahí, lo que hacemos es cuando el promotor va a financiar, pues lo que llamamos el modeling, ¿no? El modeling es que, como os decía al principio, existen para un mismo proyecto, desde el punto de vista de promotor, depende mucho qué es lo que quiere hacer con ese proyecto, ¿no? Si lo quiere vender en RTV, si lo quiere financiar y si lo quiere financiar a largo plazo para quedárselo con un PPA o financiar a largo plazo con un merchant, etcétera. Y como existen tantas estructuras, porque no os engaño, cada financiador e inversor en deuda tiene hipótesis diferentes, lo que intentamos es adecuar las mejores hipótesis para lograr un cierre exitoso, ¿no? Aquí al final veis que pone, bueno, pues tenemos muchas estructuras de deuda de muchos bancos, muchos fondos y tenemos desde un bridge de construcción hasta una deuda, lo que sería un mini PER de 7 años o una deuda a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con esto? Lo que hacemos con esto es que en función de la fuente que generamos, nosotros automáticamente se genera un modelo financiero. Pero y un modelo financiero que os diría, lo voy a guardar aquí, que lo voy a abrir para que lo veáis. Se está viendo, ¿no? Es un modelo de Project Finance, exactamente igual, ¿no? Un segundo porque me han dicho que no se está viendo. Voy a ver si me deja compartirlo aquí. ¿Vale? Esto es un modelo de Project Finance con una estructura absolutamente, bueno, pues para que veáis, pues no sé, las financiaciones que hacemos en Alter, la última de 45 millones a Full Merchant, el modelo que va en el contrato de financiación es el modelo que sale de la plataforma y que está auditado. Y esto al final lo que te permite como promotor es, con muy poco esfuerzo, ver en cada una de las estructuras de deuda, pues, oye, qué es lo que te genera desde el punto de vista de el equity que tienes que poner, la rentabilidad que vas a generar, etcétera. Voy a volver a compartir esta pantalla. Un segundo. Y adicionalmente, que no siendo Alter un advisor, que no lo somos, somos plataforma, sí que estamos en una posición que nos permite optimizar las condiciones de financiación
llegar a negociar con ese pool de financiadores, bueno, porque hablábamos aquí de condiciones Alter 5, pues son condiciones que consideramos que son de mercado, que son lo que realmente nos llevaría a optimizar al máximo el importe de financiación y las condiciones. A veces también se requieren condiciones que no son tanto cuantitativas como cualitativas en cuanto a flexibilidad de repago, en cuanto a, bueno, pues garantías a otorgar, etcétera. Entonces, en ese punto sí que somos capaces de, bueno, pues customizar de alguna forma y llevar al pool de financiadores unas condiciones que pretendemos que sean de adhesión. Es decir, si llega a un punto en el que el financiador está ok con ello, requiere mínimos cambios, pues con eso es con lo que vamos a ir adelante con la transacción. Sí, y bueno, como os decía, aquí al final nosotros, después de que si mañana decimos otra fuente, pues la podemos poner, ¿no? Entre todas las fuentes que tenemos, al final vemos la parte de... Me acabo de... Perdón, un segundo. Vale. Os decía que aquí desde un punto de vista, cuando creamos una movilización financiera en la plataforma, que es la forma realmente de saber, oye, cuánta deuda te cabe por megavatio, cuánto tienes que poner de equity. Con esta deuda, realmente qué rentabilidad, ¿no? Que también es muy relevante, qué rentabilidad le sacas al proyecto, ¿no? En esta parte de ver el dashboard financiero, ¿no? Como automáticamente después de cargar el proyecto, bueno, pues te sale realmente, pues cuántos megas por megavatio, cuál es la rentabilidad del equity, cuál es la rentabilidad del proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que a la hora de tomar decisiones, quizá una de las cosas buenas que tenemos en Alter es que cuando nos dice un promotor, ¿no? Oye, ¿yo qué hago? Vendo, construyo. Decimos, oye, nosotros lo que intentamos es que la tecnología te ayude en parte a tener los dos escenarios, ¿no? De qué es lo que realmente, desde un punto de vista de deuda, vas a poder conseguir en mercado a día de hoy y desde un punto de vista de compra-venta, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Este es un ejemplo de un proyecto de compra-venta, el de arriba, ¿no? Que es, os diría que es razonablemente parecido, ¿no? Desde un punto de vista, han lanzado otra pregunta por si queréis contestarla, ¿no? Que es decir, oye, en este caso nosotros generamos en base un poco también al proyecto el teaser del activo automáticamente y aquí volviendo un poco a cuánto vale mi proyecto, ¿no? Porque aquí hay un tema, esto es un teaser de activo que se genera automáticamente, son teasers ciegos, ningún inversor de los pues, cerca de 200 y pico que tenemos de equity sabe identificar el proyecto, pero sí sabemos eh, que le llega a alguien que está interesado en ese tipo de activos. Y esto es relevante porque hay un punto que yo creo, Rafa, que quizá lo puedes explicar tú. Hay un punto en una compraventa en M&A de fotovoltaicos, ahora, especialmente, siempre en el pasado, ¿no? Pero cuando había menos proyectos para venta, pero ahora que hay muchos, hay un punto que es, nosotros decimos que hay un punto, ¿cuánto vale un RTV? ¿No? El mundo. ¿Cuánto vale un COD? O cuánto vale un COD. Y entonces yo os diría que aquí hay un punto, si queréis, cuantitativo que sacamos en 5 minutos en la modelización financiera, le decimos a los promotores cuantitativamente y ahora os cuenta Rafa un poco el talle y ahora si queréis os cuento yo después el cualitativo. Básicamente cuantitativo, derivado de ese modelo que acabamos de ver, que es un modelo que refleja los inputs del proyecto, pues hacemos el mismo ejercicio que haría un potencial comprador, un fondo de inversión, bueno, pues cualquier sponsor que esté en posición compradora. El tipo de hipótesis, pues las mismas hipótesis a largo plazo, que bueno, pues al final soportan una financiación, etcétera. Pues aquí de lo que estamos hablando es de que en función del tipo de comprador, pues va a tener una percepción de riesgo u otra y como tal también va a tener distintos costes de capital. Al final, que el precio sea uno u otro, pues dependerá de su percepción de riesgo y del coste de sus recursos, de cuánto le pida al final a ese proyecto en cuanto a retorno de su inversión.
Entonces, en función de distintas tasas de descuento, pues somos capaces de determinar lo que serían los precios estimativos del proyecto, pues tanto en RTV como en COD. De nuevo, dependiendo de las hipótesis, entran ahí no solo hipótesis operativas, sino también hipótesis de financiación, hipótesis de refinanciación o hipótesis de salida al cabo de 8 o 10 años. Inversores que no tienen escenarios de largo plazo, sino que pretenden salir igualmente con una venta en 5 o 7 años. Pues todo eso al final se refleja en un número, en ese descuento de flujos de caja, que es el número máximo que podrían llegar a pagar para conseguir el retorno que van buscando. Y eso es en cuanto a lo cuantitativo. Claro, Luego entra lo cualitativo también. claro, lo cuantitativo, también os digo, lo cuantitativo cambia además, no os digo ya lo cualitativo, ¿no? Nos pasa mucho que una de las cosas, en Alter hay un equipo que está solo dirigido a actualizar estructuras de deuda y a actualizar estructuras de equity, de M&A, con los inversores. ¿Por qué? Porque también nuestra experiencia lo que nos dice es que los inversores en escenarios de volatilidad también son muy volátiles, ¿no? Y nos ha pasado que alguien que quiere ya solo proyectos en Greenfield, de repente nos llama y nos dice que solo quiere proyectos en operación, pues porque, caso real, es una petrolera, necesita de repente cumplir objetivos ESG que le ha planteado el consejo y no le da tiempo, o porque resulta que se le han retrasado mucho sus desarrollos, tiene firmados PPAs que tiene que cumplir y no tiene generación, entonces necesita comprar proyectos de operación. Entonces, esta parte que se mueve mucho y donde alguien que de repente no tenía interés en proyectos en operación, pues os diría, me gustaría deciros que no es de la noche a la mañana, pero es que de la noche a la mañana decide que de repente necesita comprar proyectos en operación por un tema empresarial, etcétera. Entonces, lo cualitativo es muy relevante. Entonces, nosotros una de las cosas que hacemos, y en parte que nos ayuda la tecnología, es uno, cuando en la compraventa de proyectos es entender realmente que un proyecto tiene un valor, como decía Rafa, que es cuantitativo, que es el descuento de flujos de caja. Y eso tiene muchos aspectos que hay que meter en la ecuación cada vez y que al final es parte de nuestro trabajo, ¿no? A día de hoy, no os voy a engañar, un proyecto en Extremadura, donde hay un curtailment cada vez mayor, no vale lo mismo que un proyecto en Sevilla, en un sitio determinado. Entonces, ¿dónde está el set, el curtailment que ha habido? Entonces, cuando hacemos el ejercicio de valoración de los proyectos, que no lo hacemos nosotros, sino lo tenemos muy automatizado, todos los algoritmos tienen en cuenta el curtailment que ha habido. Porque una de las razones es que cuando entramos en distribución con inversores, no queremos tener discusiones cuantitativas, queremos que sean muy objetivas. Entonces, como les damos el trabajo muy hecho, nosotros decimos que los descuentos de flujo de caja, y si me dices que la curva que utilizas es Baringa, te meto Baringa, y si te meto Afri, te meto Afri, o te meto Aurora, la que tú me digas para hacer un M&A, y el modelo va a salir el que va a salir. Y eso es más o menos discutible, pero tiene muy poco margen porque hemos tenido en cuenta el curtailment, hemos tenido en cuenta la previsión de horas cero, etcétera. Pero luego está lo cualitativo, que es lo que nosotros te decimos siempre que maximiza el valor, que es saber quién está buscando un proyecto en Sevilla. O es saber que una de las cosas que hacemos aquí, esto es, no me voy a enrollar mucho, pero esto es un data lake que se llama Gabriela. Lo que hemos hecho es meter la inteligencia, hemos cargado todos los proyectos, toda la parte de cuántas autorizaciones, de quién está conectada a cada set, que le puedes preguntar aquí. Ahora, si queréis, le hacemos alguna pregunta, ¿no? Pero es decir, vamos a ver alguna mientras os cuento esto. Yo le puedo preguntar lo cualitativo, como os decía. ¿Estoy compartiendo esta? Ah, no, es verdad, es que me he equivocado de pantalla. Dame 2 segundos, porque tengo muchas pantallas abiertas para el webinar. Creo que está. Vale, aquí está Gabriela, ¿no? Para que veáis, aquí está, ¿no? Esto es. ¿Es sobre Gabriela o no? Eh,
No sé si estoy compartiendo esta pantalla. Dame unos segundos. Bueno, a ver, sube tú. Eso es lo que tú ves, ¿no? Sí. Súbeme el. Ah, no, pues perdona, un segundo. Que no es. Como os decía, lo cualitativo para nosotros es entender en cada a Gabriela, que es nuestro data lake, ¿no? Que como veis le preguntamos, este es el histórico de preguntas de hoy, ¿no? Que es que me diga en cada set, pues por ejemplo, quién está, estos son preguntas de hoy, para que veáis. ¿Quiénes son en el set de Vitoria, ¿no? Pues en el set de Vitoria, cuando nos llega un proyecto que está conectado al set de Vitoria, pues le preguntamos en lo cualitativo, ¿qué empresas hay conectadas al set de Vitoria? Porque es probable que alguien que tiene un proyecto grande, si es un comprador en el set de Vitoria, esté más interesado que si lo tiene en el set de Solorza, ¿no? Y aquí me dice, oye, pues quiénes está en cada uno de los sets, qué proyectos, pues aquí están las, pues Indaberry, Forestalia, Tidland, Sol Renewables, Enerpark, son los que están conectados al set de Vitoria, ¿no? El curtailment técnico, pues eso, vemos el curtailment. Entonces, hemos creado con inteligencia artificial, lo que hemos hecho ha sido ir capturando todos los datos que existen en energía en España. Entonces, lo cualitativo os diría que a la hora de hacer M&A, yo tengo lo que nosotros llamamos el spray and pray, que es que cojo mi parque y se lo mando a 35.000 compradores de una base de datos. Y eso al final tiene mal solución, porque generalmente los compradores a día de hoy reciben muchos parques, ¿no? Nosotros siempre decimos que hay que mandar los proyectos de Money solo a la gente que está interesada en ese tipo de proyectos, que es lo que trabajamos mucho, ¿no? Y al final que tiene sinergia. Entonces, lo cuantitativo tiene un valor, que es cuántas horas tienes tu proyecto, cómo de caro es el CAPEX, cuánto tira la línea, pero lo cualitativo es lo que suma o lo que resta. Es decir, qué compradores realmente están buscando el proyecto con el tuyo por sinergias, porque sabemos que quieren buscar proyectos en operación por una serie de circunstancias que tienen valor. Y es un poco lo que hacemos en Alter 5. Yo os diría que a día de hoy, ¿no? Y volviendo a muchas preguntas, porque la gente nos dice, oye, pero ¿cuánto vale un RTB? Pues decimos, pues ¿sabes lo que pasa? Es que un RTB puede costar desde nada a día de hoy y es una realidad y nos llegan proyectos que, bueno, porque tienen que estar operativos en julio de 2025 y no están construidos, esos proyectos a día de hoy no valen nada porque va a ser muy complicado que alguien los construya. Y hay proyectos que, sin embargo, tienen mucho valor para compradores que a lo mejor no están mapeados en el mercado. Pues existen a día de hoy, os digo, muchos EPCistas que necesitan o que tienen equipos, pues por la parada de financiación que ha habido, parados y que sabemos que quieren comprar proyectos para operarlos, construirlos y venderlos. Entonces, lo cuantitativo y lo cualitativo, pues las dos cosas tienen mucho valor. Entonces, a la hora de comprar, financiar o vender, un poco lo que nuestro objetivo en Alter siempre decimos es cómo vemos el mercado por concluir. En financiación, pues nosotros decimos, oye, depende, pero un promotor debería intentar hacer los dos ejercicios. Realmente, si no tienes ni un centavo para poner, para poder construir, en Merchant va a ser muy complicado que construyas y tendrás que vender y entonces lo que tendrás que hacer es buscar al mejor comprador. Pero a lo mejor tienes que hacer el ejercicio de si le pones deuda a ese proyecto y haces un esfuerzo por poner algo de equity, probablemente ese proyecto va a tener mucho más apetito el día de hoy. Y lo que hacemos en Alter con la plataforma, como veis, es tratar de digitalizar para que esa toma de decisiones, el acceso, yo creo que ya lo sabéis muchos, es totalmente gratuito, podéis simular, no tenéis obligación de hacer ninguna transacción con Alter 5, pero el tratar de utilizar nuestras herramientas para tomar decisiones creo que puede dar mucha luz respecto a si construir o vender. Eh, para acabar, os diría, más allá de todo esto, que nos gustaría, quizá os diría, dar un mensaje bastante más positivo en 2025, ¿no? Nosotros yo creo que venimos
de un 2024 muy complejo para mucha gente, como decíamos, ¿no? Con mucha volatilidad en el mercado, con gente que, bueno, que no ha sabido muy bien qué decisiones tomar. Nosotros vemos que 2025 va a ser un año de oportunidades. O sea, creemos que es verdad que vamos a un mercado donde financiar y construir el parque, o sea, donde todo el mundo hay un consenso que vemos que los parques en operación van a tener bastante valor y sobre todo porque no se va a construir todo lo que hay en desarrollo, ni mucho menos, y que en el caso del M&A vemos que desde un 2024 sin apenas operaciones, pues nosotros estamos afortunadamente, y yo creo el mercado, no nosotros, ¿no? Cada vez más cruzando ofertas, empieza a haber una estabilidad y empieza a converger las aspiraciones del vendedor con el comprador y que al final esto es un mercado quizá de aguantar los próximos 2, 3 años, pero que creemos que no se va a parar, ¿no? Y que al final quizá en España, os diría para acabar, que el sentimiento que tenemos en España es distinto, es mucho peor que el que tienen los inversores, tanto en financiación como en equity, que tenemos en la plataforma, ¿no? Que son de fuera, ¿no? Ellos siguen viendo España como el país de las renovables, como que sí, que hay retrasos, pero que no son muy distintos a los que hay en España, en Italia, en Alemania, y donde es un mercado que hay una experiencia y unos recursos solares y eólicos que no hay en otro sitio y que en esa teoría que ellos tienen muchos de ellos, ¿no? De largo plazo, pues realmente va a haber, España va a seguir siendo un hub de renovables, ¿no? Eh, por último, yo os diría que respecto al almacenamiento, ¿no? Y algunas preguntas, ¿no? Nos pregunta José Manuel, pasando ya a la tasa de preguntas, que si hemos interés en almacenamiento. Yo, si queréis, Rafa, aquí Sí. tenemos un proyecto que se llama Vol. Rafa os puede contar más en detalle, ¿no? Y evidentemente hay mucho interés y lo que estamos viendo, o sea, realmente las posibilidades a día de hoy de financiar en base a Project Finance, pues no existen. Se está avanzando en el mercado de capacidad y en el momento en que el mercado de capacidad sea una realidad, eso va a permitir viabilizar soluciones de largo plazo sin recursos, con recurso limitado al capital, soluciones de Project Finance. A día de hoy, las soluciones son de tipo, bueno, pues deuda al desarrollo, que supone, bueno, pues que evidentemente los retornos son superiores, porque también el riesgo que se está asumiendo es mucho mayor. Y en general, ya no debemos olvidar, y ahí pues, engancho también un poco con la situación en cuanto a la financiación, lo que estamos viendo, que para financiar a largo plazo, pues esquemas de Project Finance, lo que se necesita es predictibilidad de flujos, predictibilidad de ingresos, de costes, y actualmente, bueno, pues saber que desde un punto de vista del financiador, saber que aunque esas predicciones, pues a largo plazo puede que no se cumplan, pero que se cuenta con colchones suficientes como para poder soportar, pues etapas de 1, 2, 3 años que vengan mal dadas, ¿no? Entonces, lo que venimos viendo y de alguna forma confirma nuestra idea y nuestro mensaje es que se sigue financiando riesgo merchant, sin lugar a dudas. Por otro lado, la financiación PPA, pues derivado de la casuística con los precios cero, con el clausulado en algunos PPAs que llevan a que no se paga en caso de que el precio sea cero o negativo, pues eso lleva a que se rompa ese esquema de certidumbre en cuanto a flujos futuros y como tal uno de los pilares del Project Finance. Entonces, el PPA sí que es cierto que o se mitiga de alguna forma ese reparto de riesgos o deja de ser la panacea que van buscando los financiadores para evitar el riesgo mercha, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos viendo es esa tendencia, bueno, de algunos financiadores que directamente no quieren asumir ese riesgo, pero los que sí que lo siguen asumiendo, pues hacen un análisis, digamos, más complejo, pensando en que ese break-even price, ese precio mínimo que sé que me va a soportar el pago de la deuda en cualquier caso,
se compara con las previsiones de curvas, ¿no? Y si somos capaces de demostrar que el proyecto es sólido, pues sigue habiendo financiación merchant, ¿no? Independientemente de que, bueno, pues evidentemente los precios cero pues suponen una reducción en la producción, por lo menos en los próximos años, que todo el mundo también parece un poco estar de acuerdo en que esos precios cero pues acabarán convergiendo una serie de horas, pero no va a ser la tónica habitual en el medio o largo plazo, ¿no? Hay una pregunta en cuanto a apalancamientos. Entonces, desde nuestro punto de vista y el de muchos de nuestros financiadores, el apalancamiento es un output. Es decir, nosotros vamos a dimensionar en base a los flujos y la capacidad de repago del proyecto. Entonces, eso da una cantidad de euros por megavatio, que va a ser la deuda que puede levantar el proyecto. El resto, pues necesariamente tiene que ser equity. Entonces, aquí hay un filtrado, o va a haber un filtrado natural, porque el proyecto que tenga un CAPEX extremadamente alto, que no pueda compensarse con producción y con otro tipo de optimizaciones, pues no va a levantar suficiente deuda. Digo, el resto, el círculo se cierra por la vía del equity. Entonces, ese filtrado también pasa porque los sponsors necesariamente van a tener que tener una serie de recursos que no son los que históricamente se tenían. Sea, yo creo que aquí es muy relevante porque muchas veces ahora nosotros al final lo que nos dedicamos es a tratar de cerrar el círculo, ¿no? Y machear tanto la financiación o la compra, venta de los proyectos, ¿no? Cuando la gente nos pregunta, oye, pero esto sobre mi CAPEX, yo os diría que a día de hoy, esto, no a día de hoy en general, ¿no? Pero cada vez más es que a la gente el CAPEX, a los financiadores, y esto sí que os digo que igual que hay muchas estructuras muy diferentes, sobre cuánto dimensiono en un proyecto, ¿no? Si me creo esta curva, si me creo este precio, si me creo este ratio de cobertura, si a largo plazo yo pienso que esto se va a incrementar. Hay una cosa que os diría que es un estándar de mercado cada vez más, es que a mí al precio al que construyes me da igual. Yo lo que me creo es los flujos de caja que va a generar tu proyecto como mínimo. Por eso es muy relevante que los porcentajes, no es que hasta un X% del CAPEX. La gente a día de hoy nosotros siempre decimos que no hay que hablar de un porcentaje del CAPEX, hay que hablar de euros megavatio de deuda, ¿no? ¿Y en Merchant cuánto da eso? Pues depende mucho de los proyectos, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hicimos una financiación Merchant cuando ya básicamente se había secado, donde financiamos cerca de 420.000, ¿no? euros megavatio. ¿Y eso es porque era un porcentaje del CAPEX? No, eso era porque conseguimos en un proyecto en la plataforma, competitivo, como hacemos todo, pues que un financiador diera una oferta porque tenía una tesis de inversión que decía que ese proyecto le iba a repagar 420.000 euros por megavatio a largo plazo en full merchant. Entonces, por eso os digo que existe tal cantidad de hipótesis que yo aquí lo que os diría es que sí es verdad que os animo a la parte de que subáis vuestros proyectos y hagáis vosotros las comprobaciones de lo que cabe o de lo que deja de caber, ¿no? En el PPA, pues los PPA son lo que son. Nosotros, al final, es una decisión de los promotores si quieren ir con PPA o no. Ahí, como os digo, si vemos que muchos promotores piensan que el PPA en proyectos sobre todo más pequeños, ¿no? Quizá destruye valor en el corto plazo y que hay un tema también de que cerrar un PPA a día de hoy, más allá del precio, bueno, pues requiere un proceso, un tiempo donde hay cada vez, si ya era un proceso complejo antes, pues a día de hoy con las horas cero, precios negativos, se vuelve más complejo, ¿no? Pero bueno, también, como os digo, estamos cerrando cerca de 200 y pico millones estructurando en financiaciones de money en diferentes proyectos. Y respecto a la última pregunta, hay una pregunta adicional, ¿no? Que alguien nos... que cómo cobramos nosotros. Nosotros cobramos algo porque Rafa y yo y el equipo de Alter Five, pues nos gusta, oye, pues comer caliente, etcétera, ¿no? Nuestro modelo es un modelo muy de plataforma, solo cobramos a éxito, porque al final nuestra misión tiene que ver mucho con machear el capital y que las dos partes, como os decía Rafa, nosotros
en el sentido estricto no somos advisors, ¿no? Sino que al final lo que nosotros intentamos es aportar valor tanto al capital, y por eso tenemos muchos inversores, porque les damos todo muy cocinado, como al promotor, ¿no? Donde intentamos que en un mismo sitio tenga acceso muy rápido y muy eficientemente a muchas fuentes de capital. Entonces nosotros, en nuestro caso, cobramos una comisión de gestión que es totalmente transparente y depende mucho del volumen de la transacción, de si es deuda, si es equity, del plazo, ahí está escalado básicamente la plataforma, pero solo si hay transacción. Es decir, vosotros y con cualquier promotor puede acceder libremente a Alter5, registrarse, subir su proyecto, firmar el NDA y antes de que nosotros hagamos o distribuyamos nada, ver cómo queda su proyecto para un M&A o para una deuda y crear el modelo financiero, bajárselo, descargárselo, mirarlo en detalle, etcétera. Y en el lado del capital os diría cualquier inversor, eso sí, tiene que ser institucional y igual que un promotor puede ser sus proyectos, no hay ningún inversor que pueda acceder si no habla antes con nosotros y le invitamos, pero de todos los inversores, todos son fondos, bancos, etcétera, puede acceder libremente a consultar los proyectos que se adecúan a lo que está buscando, ¿no? Nos decían, nos hablan aquí también de proyectos de batería, si vale más un proyecto hibridado. La respuesta es, en principio sí, o sea, nosotros creemos que la hibridación va a ser un básico del fotovoltaico y muchos inversores en procesos de money nos están preguntando si lleva incluido un desarrollo de hibridación. Es decir, si la hibridación, las baterías incluyen un premium de precio muchas veces o al menos la posibilidad de poder hibridar el proyecto, pues a los inversores les gusta, especialmente, lógicamente, en fotovoltaico. Respecto a proyectos mayores o pequeños, yo os diría, y si queréis para acabar, o sea, a día de hoy en Project Finance, y os diría que en fotovoltaico es muy complicado financiar, como bien sabréis, y más a Merchant, por ejemplo, proyectos por debajo de 10, 15 millones de euros, incluso algo más, ¿no? Es verdad, también os digo que con garantía corporativa tenemos un acuerdo que es un programa que se llama el programa Alto con el Fondo Europeo de Inversiones en Alter, que vamos a financiar proyectos en formato lo que llamamos pseudo project, porque tiene una garantía contingente de la parte de arriba, la corporativa, pero proyectos, pues os diría de hasta 7,5 millones de euros de financiación, pues eso podrían ser, no sé, 10, 12, 15, 20 megas con garantía corporativa, pues porque son proyectos que muchas veces no se pueden financiar vía Project Finance y bancos. Y bueno, ahí hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Europeo de Inversiones que tiene un programa que se llama InvestEU para la transición energética europea y donde bueno, pues son muy activos con las pymes españolas, ¿no? Y es verdad que hay un requisito que el propietario del proyecto tiene que ser pyme, donde para los proyectos pequeños sí vamos a utilizar este programa para que se puedan financiar. Así que también para ese tipo de proyectos, pues encantados de analizarlos. Lo mismo, el proceso es el mismo que lo subáis a la plataforma. Y para evitar bueno, pues esa aversión a lo que es una garantía corporativa, realmente la garantía corporativa es contingente porque lo que haríamos sería dibujar un perfil project, o sea, como se financiaría normalmente, y esa garantía únicamente entraría a jugar si no se cumplen las condiciones de repago que hayamos dibujado en ese perfil. Entonces, pensando en los colchones que mencionábamos, que son habituales y que va a haber que meter en este tipo de proyectos, realmente tratamos o trataremos de que las probabilidades de que haya que tirar de esa garantía corporativa sean absolutamente mínimas. Y bueno, son las 6 de la tarde, que era la hora límite. Nada más que, en primer lugar, agradeceros a todos la participación. Animaros una vez más, ¿no? Frente al pesimismo de 2024, nosotros, que al final quizá, bueno, pues porque hablamos con muchos financiadores y muchos compradores,
no tenemos una percepción de pesimismo. Os diría que de cara a 2025, más bien al contrario, vemos que se han estabilizado los precios, que empieza a haber M&A, que estamos estructurando a día de hoy muchas operaciones de financiación, que hay interés y que si vemos a futuro realmente, bueno, la semana pasada llegamos a 140 euros megavatio de precio de pool, ¿no? Con lo cual ya nos da una idea de que las cosas no son tan grises como muchas veces lo intentamos pintar. Pues nada, animaros sobre todo especialmente a los promotores, a que avancéis en el desarrollo de los proyectos, que encantados de ayudaros, que tenéis todas las herramientas, no me canso de repetirlo, o sea, el acceso a la modelización y a las herramientas de Alter 5, al margen de que decidáis distribuir o no distribuir contra inversores con nosotros, pero es totalmente gratuito, con lo cual encantado de atenderos y estamos a vuestra disposición. Vamos a hacer el próximo webinar aprovechando un poco y además por las preguntas lo hemos visto, vamos a hablar mucho de baterías, de hibridación, de modelos de operación de baterías, de lo que hay que tener en cuenta, de cómo vemos esa financiación y los programas de cómo va a ser, cómo parece o se intuye que va a ser la regulación. Y nada más, agradeceros una vez más vuestra asistencia, ¿no? Y animaros una vez a que nos contactéis, que estaremos encantados, bueno, pues de ayudaros en todo lo que podamos para que podáis llevar vuestros proyectos a éxito y sobre todo maximizar el valor que al fin y al cabo es lo que habéis hecho de muchos de vosotros para después de invertir mucho tiempo y dinero en el desarrollo de los mismos. Así que un saludo y nada, encantado, estamos en contacto.